La convocatoria de la SEP que se volvió meme. Todo comenzó el 22 de marzo, cuando el director general de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, anunció en redes sociales que buscaba artistas que renovaran las ilustraciones de los libros de texto, desde la portada hasta el contenido. Según la convocatoria, pueden participar artistas y artesanos, ilustradores, diseñadores gráficos, escultores, fotógrafos, grafiteros y artistas urbanos. Además, los pintores, coreógrafos e infografías, dibujantes y escenógrafos podían contribuir en los materiales educativos. Las categorías son el dibujo e ilustración, la escultura, instauración, la fotografía y cartografía, y otro tipo de creaciones como las viñetas, novelas gráficas y narrativas visuales, los bordados y videos. Poco después, la Conalitec lanzó una convocatoria formal, pero con un pequeño detalle que no había explicado. El trabajo de los artistas no sería pagado, solamente les entregarían una constancia y el libro donde aparecería su trabajo, lo cual generó molestias entre los creadores visuales, quienes también tendrían que ceder todos los derechos de sus creaciones al SEP. Todos estos factores generaron que diferentes grupos o redes de artistas mostraran su enojo en redes, y también surgió el movimiento anticonvocatoria, el cual busca que el gobierno remunere a los artistas. Otros usuarios incluso propusieron hashtag como "La ilustración se paga", además de saturar el correo que la SEP habilitó para recibir los trabajos, lo cual generó una ola de memes por la polémica creada. Las propuestas no solo se mandaron por correo, los participantes inundaron las redes sociales con sus creativos diseños, algunas ilustraciones creadas en Paint, con faltas de ortografía, y otras con personajes famosos y memes. Desde Bárbara de Regil en la portada del libro de educación física hasta las perdidas en geografía. Los ilustradores contestaron con ironía a la SEP. El llamado ha llenado las redes sociales como Twitter de ilustraciones de mala calidad, adaptaciones de memes y personajes políticos para las portadas de los libros de texto de la SEP. Una institución que debería poner el ejemplo al dar la retribución correcta a los artistas. Pero más allá de las risas que sacaron, los artistas usaron estas ilustraciones para recordarle a todos la importancia de cobrar por su trabajo, ya que la pura exposición no es suficiente para subsistir. Pon en los comentarios qué opinas sobre este tema y no olvides regalarnos un gran like y suscribirte a nuestro canal de YouTube.